creo que se trata de un fenómeno complejo. Yo no estoy de acuerdo de que el psicoanálisis no ha impactado los centros de cultura y los centros universitarios. Lo que creo que ha pasado, que no ha sido reconocida esta influencia. Ahora, hay factores de índole profunda de oponerse al psicoanálisis, yo mencioné algunos, pero también ha habido periodos en el desenvolvimiento del psicoanálisis donde ha habido un recogimiento del psicoanálisis. Es decir, que hoy en día, independientemente de las reacciones o los rechazos que pueda haber al psicoanálisis, racionalizados en muchas formas, como de que no es una ciencia exacta, etcétera, etcétera, hay el propósito activo de introducir las ideas psicoanalíticas en otras profesiones. Hoy en día, en las ciencias neurobiológicas, hay una cooperación muy importante y hay investigaciones que muestran que la llamada terapia Talking to Cure, que lo llaman así en inglés, la terapia por el habla, tiene impactos muy precisos sobre el desarrollo cerebral, tanto a nivel de desarrollo expresado en la relación de la madre con su cría, como en el adulto. Se ha hecho una serie de investigaciones. ¿Qué pasa en una intercomunicación verbal, pero de tipo receptivo empático? Y cuando hablo de esto, hablo de la actitud analítica básica, aquella que proporciona al paciente una escucha, tanto en una identificación profunda, empática, con el paciente, al igual que una capacidad participativa observante suficientemente objetiva. Esto es muy complejo y es parte del entrenamiento de un analista. Pero lo que se ha en los estudios de Kandel, y hubo toda una serie últimamente en la televisión, del programa de Charlie Rose, que es el gurú de la televisión cultural norteamericana, se reunieron una serie de neurólogos y algunos psicoanalistas para hacer ese intercambio de ideas donde se ha medido con los artefactos que ellos cuentan los efectos sobre el cerebro del encuentro empático prolongado. El encuentro empático prolongado que no solamente ofrece contención de los aspectos más primitivos como nos enseñan los trabajos de Bion, sino también el manejo, la transformación de estos aspectos primitivos a aspectos del pensamiento
y de la comprensión. Eso sería un ejemplo. Otro ejemplo es, independientemente si es aceptado o no aceptado formalmente, lo importante es ver qué efectos ha tenido el psicoanálisis, por ejemplo, en relación al manejo legal de los divorcios, en cuanto a la custodia de los hijos. Y una de las contribuciones más importantes ha sido de Anna Freud con abogados, el licenciado Goldstein y otros analistas del Centro de Investigación Psicoanalítico Infantil de la Universidad de Yale, en donde están tratando de ver cómo algunos principios del desarrollo infantil tienen que ser tomados en cuenta a la hora de la ruptura o la ruptura del núcleo familiar. Absolutamente. El psicoanálisis y los regímenes autocráticos no se llevan. El psicoanálisis es una teoría de la mente, aparte de ser una técnica psicoterapéutica y un método de investigación que fomenta la individualidad y apoya en el proceso lo que es individual, lo que es la voz propia del individuo, que a veces está sumergida por las imposiciones internas de la culpa, del sometimiento, del masoquismo, de la entrega masoquista. Los regímenes o instituciones políticas que están basadas en una concentración del poder no toleran la individualidad. Es opuesto a la individualidad. Es lógico que durante el nazismo, uno de los primeros libros que se quemaron fueron los de Freud. Fuera la quema de los libros de Freud. Durante el stalinismo estaba prohibido Freud. A mí me tocó estar en Checoslovaquia cuando todavía estaba bajo el régimen soviético, cuando me enteré que estaban leyendo a Freud como los antiguos, los primeros cristianos estaban leyendo la Biblia en las catacumbas. Y tenía el mismo significado de libertad. Imagínense, leer a Freud lo sentían igual a la rebeldía y a la oposición del régimen opresor. Estas dos cosas no se llevan. Tan es así que hoy en día, precisamente porque parece haber un proceso suavizador en China, o por lo menos ya sabemos que hay voces que se oponen al régimen comunista en China, de que ha surgido el grupo de estudios psicoanalítico. Entonces,
el psicoanálisis adquiere una dimensión política, de afirmación de la importancia del individuo sobre el Estado. Por eso, por ejemplo, una contribución muy importante al psicoanálisis ha sido la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, en la posguerra, bajo el liderazgo de Adorno, produjo muy importantes investigaciones sobre la personalidad autoritaria.